Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Está en cualquier... Buenos días amigos, esto es Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Hoy es un día muy especial, muy complicado, más especial y complicado diría yo que el de ayer. El presidente Vizcarra está terminando un consejo de ministros muy temprano, empezó a 8 de la mañana y en cualquier momento va a dirigir un mensaje a la nación. Vamos a ver qué pasa y lo vamos a comentar con nuestro invitado. Volvemos en unos momentos. Bienvenidos. Amigos, buenos días. Estamos aquí en Ni con Dios ni con el Diablo en RCI con un invitado muy especial, el congresista Francesco Petrosi de la bancada liberal. Bienvenido, Francesco, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Uri, por tenerme en este día tan especial, efectivamente. Es que últimamente todos los días son muy especiales. Últimamente todos los días efectivamente son muy especiales y muy complicados. Francesco, con la experiencia que tienes no solo como congresista y te caracterizas por tener una posición equilibrada, mesurada, pero también con tu trayectoria como en el bel canto. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote, lo que estamos viviendo en el Perú, según algunos que digamos le tienen animadversión al fujimorismo, esto es una ópera china. Según aquellos que consideran que el presidente Vizcarra ha incurrido en una inconstitucionalidad al presentar este proyecto que ayer ha sido rechazado en la Comisión de Constitución, esto es una ópera bufa a la italiana. Bueno, esto es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Francesco? Por favor, explícanos, ¿qué está pasando? De que el proyecto sea inconstitucional, como tú sabes, hay muchas opiniones diversas. Yo creo que el poder que te da el pueblo tiene que ser medido por ti. Tú tienes que tener la capacidad de medir lo que tienes que hacer para servir a la gente. Yo llegué al Congreso de la República solamente a servir al pueblo. No me interesa ni eternizarme, ni presentarme 5 veces, ni vivir del Estado el resto de mi vida, ni colocar a mi familia en puestos del Estado. Y la gente está harta, está molesta con los políticos. Entonces, más allá de que esto sea inconstitucional, de que sea incorrecto, no tengo ninguna animadversión contra el fujimorismo. No te olvides que yo llegué de la mano de un proyecto político al Parlamento y siempre estaré agradecido a la lideresa que me llevó junto con ella en un proyecto en el que después me di cuenta que yo no tenía un lugar. Por eso tuve que salir, porque hay que ser consecuente con lo que uno cree y uno piensa. Lo que hay que hacer ahora es resolver esto. ¿Cómo? Mi opinión como ciudadano, que tengo todo el derecho de darla. Por supuesto. La gente necesita que el país vuelva a caminar. Las personas que se oponen y que tienen parada la minería, políticos, hay que averiguar por qué. ¿Por qué le están negando al pueblo peruano el derecho de trabajar? ¿Por qué le están negando al país el derecho de protestar? Las personas que no quieren educar a los ciudadanos, hay que preguntarles por qué están en política. ¿Por qué necesitan que el pueblo peruano siga siendo ignorante para que cada 5 años, a cambio de un Tupperware o una bolsa de arroz, voten por una idea diferente que tú les vendes y les dices que es la correcta? A los chicos lo que hay que enseñarles en el colegio, aparte de tendencias ideológicas y materias exactas que el gobierno decide, lo que hay que hacer es que tengan competitividad a nivel internacional, porque nosotros con lo que recibimos aquí en los colegios no podemos aspirar a prosperar. Completamente de acuerdo. El primer invitado en el programa inaugural de Ni con Dios ni con el Diablo, y lo hice adrede, fue Idel Wexler, ex viceministro y ex ministro de Educación, y justamente conversábamos, ¿no? No solo en el Perú, sino en general en Latinoamérica. Y esto lo aborda muy bien Oppenheimer en su libro y en sus
vídeos. En Latinoamérica, en los billetes que tenemos, las efigies de los próceres del siglo XIX o XVIII, qué sé yo. Y en Singapur, por ejemplo, que figura primero en los rankings de educación, en los billetes hay imágenes de profesores y de alumnos y de escuelas. De las columnas de la sociedad. Es otro chip, efectivamente es otro chip. Entonces tenemos un tema de educación y tenemos un tema de politiquería. No me quiero ir de la pregunta que me hiciste, que es bien importante. Sí. Si de lo que se trata es de tener este acto enorme de generosidad y dejar todos nuestros puestos, entonces yo creo que ante la negativa de un congreso donde entraron 73 fujimoristas y ahora son más de 90, porque las alianzas de la extrema derecha han prosperado de una manera alucinante, ¿no? La única salida es una crisis ministerial y que en el momento que el presidente pida confianza para un gabinete de emergencia y el Congreso no se la dé, cerrarlo, ¿no? Que él termine su mandato, pero con un gabinete nuevo también. O sea, estas personas que están en este momento en los sillones ministeriales también son sujeto de crítica. El pueblo también está molesto con ellos. El pueblo también está molesto con las personas que no han sido capaces de resolver el tema de Tía María, porque han querido hacer minería como hace 10 años. Esa mina no funciona sin hacer una represa para que tengan agua y tengan una actividad alternativa, que es la agricultura. Y como te puedo dar muchísimos casos a lo largo y ancho del país. Necesitamos obras. Estamos enfrascados en una discusión sin final. También decirle a la gente, porque esto es bien importante, Uri, hoy solo se escuchan críticas y malas cosas por los medios. Hay que decirle a la gente que, y esto no es un consuelo, no es la primera vez que estamos en una crisis, no es la primera vez que el pueblo peruano ha tenido un reto, y no será la primera vez que salgamos adelante de ese reto, pero con un norte esta vez. No simplemente salvar el momento y continuar en lo que estamos. Sí, sin duda, el Perú ha salido de una crisis mucho más seria en el año 2000. Muchos lo ponen como antecedente político. A ver, los que digamos... Yo no compararía la crisis del año 2000 con esta. Algunos dicen, bueno, ya hay un antecedente político, sí, claro, para una medida de esta naturaleza, y ponen el ejemplo de 2000. Los que están en la otra orilla dicen, no, un momentito, estábamos saliendo de una cosa muy especial, no se puede comparar una con otra. Hemos salido hace muy poco... es así, ¿ves? Hemos salido de una crisis política que en otros países, o quizá en el Perú mismo, en décadas atrás, hubiera terminado en un cuartelazo, claro, o en una revuelta, exacto, popular con sangre, y se ha hecho, digamos, de manera constitucional. De manera constitucional, y un aterrizaje suave, sin ningún Otra tipo cosa de que violencia. Hay que decirle a la gente, que dice, qué vergüenza todos nuestros expresidentes presos. No, la vergüenza sería que no estuvieran presos y que la corrupción siguiera impune en el Perú. La gente que roba tiene que pagar por sus crímenes, pero no termina con la prisión. Hay que quitarles también los bienes que adquirieron robándole al pueblo peruano. Ese es el momento en el que nos encontramos. Y cobrarle un poco más, creo, a la empresa que finalmente fue la corruptora, y fue la corruptora, no lo olvidemos, en el marco de una agenda política que tenía que ver con el Foro de Sao Paulo y con las órdenes que dio Lula para prácticamente en su plan de expansión continental. No nos olvidemos de eso. O sea, se habla muy poco de esa arista. Sí, pero sí. Aquí estamos hablando de un gobierno extranjero que tuvo una injerencia directa en la política peruana a través de una empresa de su país que se dedicaba a corromper a medio mundo. Y por casi 20 años. Es gravísimo lo que estamos... Es muy grave. Y esa parte, como dicen los chicos, pasa piola. Pero, ¿no es cierto? Claro, pero que quede claro que de esto podemos salir, debemos salir de manera civilizada, democrática. Y que el resultado de este momento terrible que estamos viviendo, y que la gente en la calle está desesperada porque no ve la luz al final del túnel, tenemos que salir con otro chip, el chip de la educación, el chip de la capacidad, el chip del voto consentido, porque lo que tenemos ahora en el Parlamento lo eligió la gente. Bueno, y esto además, es lo alarmante. Esto es lo alarmante. No han aterrizado de Marte, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, lo eligió el pueblo. Este
parlamento que dicen algunos que ha sido el peor de la historia del Perú. Cada 5 años, Francesco, te digo, yo tengo 40 y pico de años en el oficio periodístico y siempre dicen lo mismo los parlamentos. Quería, a ver... Que fue el peor de la historia, ¿no? Que fue el peor de la historia. Sí. Entonces, pero en fin. Pero yo creo que este ha hecho méritos. Bueno, qué difícil negociar. Pero mira, sobre eso te quería hablar también, Francesco. En Estados Unidos, por ejemplo, el Parlamento también, no creas que tiene prestigio. En las encuestas de opinión, el Parlamento está por los suelos. Sí. Sin embargo, a nadie de ninguna orilla, ni de ningún extremo del espectro ideológico en Estados Unidos se le ha ocurrido decir tenemos que cerrar el Parlamento como si esa fuera la solución. Ninguna encuestadora en Estados Unidos le va a hacer una pregunta a la gente. ¿Usted está de acuerdo con el cierre del Parlamento? O sea, porque los encarcelan. Porque está haciendo una pregunta que es subversiva y es contraria a la ley y a la Constitución. Claro, pero en un país donde el nivel de descontento es el que tenemos nosotros en el Perú... ¿Pero tú crees que qué garantiza que el próximo Congreso no sea peor que ese? Nada, porque además no se van a poder aplicar las reformas en la próxima elección. Solamente la paridad y alternancia. Para el resto de las reformas que hicimos no hay tiempo. Entonces, ¿por qué? A ver, voy a tratar de ponerme en papel o sea, no necesariamente las preguntas que te hago, Francesco, reflejan mi posición, que además es absolutamente irrelevante. Yo solo soy el mensajero. Pero si empezamos a coincidir, esto va a ser aburridísimo. Entonces, me pongo en la otra orilla. A ver, ¿no crees que esta situación también se origina por el afán de pechar al Congreso? Es decir, tú has hablado que hay que gobernar, que hay que hacer obras. Bueno, a ver, los que critican la conducta del presidente dicen, bueno, pero este presidente lo único que ha hecho es pecharnos todo el tiempo, ha agarrado el mantra de que el Congreso es malísimo y en la práctica no se está haciendo nada. O sea, es una especie de fuga hacia adelante, no sé. El Congreso podría haber detenido esto, siendo dialogante, siendo activo, siendo proactivo. Ha habido extremismo de ambas partes, dices tú. Ha habido un desencuentro fatal para la superación del pueblo peruano, para el crecimiento de la economía, y es que no te puedo decir que yo le tengo que echar la culpa al presidente del Perú de lo que hace el Parlamento, ni te puedo decir que le puedo echar la culpa al presidente del Perú de lo que dice la calle, porque yo estaría siendo sumamente injusto. Lo que dice la calle, lo que reflejan las encuestas, que podemos estar de acuerdo o no, es lo que habla la gente en la sala de sus casas. Es lo que habla la gente en Twitter. Son los insultos espantosos que uno recibe, a veces sin merecerlos. Hay una crispación y una polarización. Tremenda. Entonces tiene que haber un par de actos de generosidad de algunas personas, ya me entenderán quienes nos están escuchando, y que dejen la política para que el pueblo peruano finalmente se pueda unir. Porque mientras siga esta polarización, 50, ¿no? 49-51, no vamos a tener un gobierno capaz de sacar esto adelante. No lo vamos a tener, porque la gente no está votando por el candidato que le gusta. Está votando contra el candidato que no le gusta. Y eso nos tiene el país paralizado hace muchos años. Bueno, y con esto, más paralizado todavía, porque mira, a ver, el mensaje presidencial del 28 de julio, en mi opinión, tiene, si haces un análisis metalingüístico del mensaje, tú tienes un mensaje que en un 99% tiene una coherencia y es un mensaje absolutamente rutinario, normal, de un presidente que hace un balance. ¿No es cierto? Hemos hecho esto. Es un hermoso mensaje, además, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto este año, el próximo año vamos a hacer lo otro, y el año subsiguiente vamos a hacer lo otro, y vamos a dejar entregado esto, aquello, y lo demás acá. 99% del mensaje. Y luego en el minuto final del mensaje, pero ¿saben qué, muchachos? Pensándolo bien, nada de esto se va a hacer porque yo me voy, bueno, y ustedes también. Eso no es lo que dijo, ¿no? O sea, lo que dijo, tenemos que salir de esa crisis política y... Estoy caricaturizando un poco, claro, para que lo entiendan los amigos, pero es eso, o sea, vamos a hacer esto, lo de aquí, lo más allá, pero pensándolo bien, nada de esto va a ser porque me voy y ustedes también. Bueno, pero lo puedo dejar... ¿No crees que hay una disonancia? Lo puedo dejar sembrado y que la democracia peruana
con coherencia lo continúe. Lo que pasa es que aquí nadie continúa la obra de nadie. Ese es otro gran problema. ¿Entiendes? O sea, nosotros tuvimos, te guste o no te guste, te haya caído bien o no, nosotros tuvimos un muy buen gobierno hasta el año 2010 que hizo muchas cosas, la economía creció enormemente. Nadie lo continuó. No, hay un problema así es, hay un complejo adánico, o sea, todo Claro. borrar de cero y empezar. Y sobre ese y otros temas vamos a seguir conversando con el congresista Francesco Petrosi en un par de minutos, amigos. Volvemos en Ni con Dios ni con el Diablo. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Está en Ni con Dios ni con el Diablo por RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Estamos conversando con el congresista Francesco Petrosi del bloque liberal. Me hubiera encantado poder conversar con él sobre analizar en vivo, en tiempo real, el mensaje del presidente de la República, pero tal parece que todavía no aparece. Francesco, estábamos hablando del complejo de Adán en todas las administraciones, es decir, no hay continuidad y eso frena el avance, pero además con este mensaje presidencial, digo yo, se ha frenado, se ha paralizado todavía más la economía, es decir, la economía está absolutamente frenada y mi opinión es que aún si no hubiera anunciado lo que anunció al final del mensaje, el solo hecho dentro del mensaje de decir que va a haber una nueva ley de minería, eso de por sí solo ya hubiera sido suficiente para frenar las inversiones, porque una nueva ley de minería en este contexto en el cual el presidente además ha ido un poco a apaciguar los ánimos de los, llamo yo, revoltosos en Tierra-María, indicaría de que va a estar un poco más sesgado hacia los antimineros que hacia la Uri, inversión, ¿no? Te voy a dar, como siempre, mis opiniones. Nosotros nos conocemos fuera de la prensa y de la radio. Mis opiniones, como lo hemos conversado tantas veces, con un café adelante. Una nueva ley de minería que incluya a los pobladores no tiene nada de malo. Pero aquí hay que dejar algo bien claro, ¿ya? Vamos a hablar como personas que queremos lo mejor para el país. El privado, la misión del privado, es crear riqueza y dar trabajo. Esa es la misión del privado, que tú no le puedes quitar con ninguna ley, porque la empresa privada existe en el mundo para eso, para darle trabajo a las grandes masas, así como la Volkswagen, la Siemens, la Mercedes en Alemania, tienen miles, y eso crea una clase media obrera con dignidad, lo cual hace un país desarrollado. Entonces, incluir a la gente en las nuevas leyes del Estado peruano no me parece mal. No me parece mal que el presidente dialogue. Lo que hay que dejarle bien claro a algunos sectores políticos del país y a las personas que están utilizando para paralizar la minería en el Perú, ¿no?, es que no se puede volver a hacer minería como en la época del virreinato. La minería en el Perú tendrá que ser contando con que hay pobladores y que les tienes que dar una actividad alternativa.
El problema del Perú son obras de infraestructura. Nosotros seguimos usando la misma Panamericana que trazó Leguía. Y eso no puede ser. No puede ser, porque ya la Panamericana no es una carretera, es una avenida que termina una población y comienza otra. Así es. No tenemos trenes que lleven el producto del Ande al mar. De acuerdo, hay un déficit de infraestructura. Exacto, eso es lo que tienes que explicarle a la gente. Dicho que el privado está para crear riqueza y dar trabajo, no quiero que se me pase decir, y al Estado le corresponde velar por los derechos de sus ciudadanos. El Estado no existe para crear riquezas. Completamente. El Estado está para proteger a los derechos. Y esto es el liberalismo más básico en el que yo creo. Bueno, sin embargo, la mentalidad de papá Estado, el Estado benefactor, es un chip que está metido en la cabeza de mucha gente a escala latinoamericana. El Estado benefactor existirá mientras los ciudadanos del Estado benefactor no reciban la educación que merecen, que es un derecho del ser humano. Una educación que te permita discernir, decidir qué es lo mejor para ti. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Francesco, tenemos una currícula actualmente en la cual, en lugar de poner el énfasis en las habilidades tecnológicas que permitan a los alumnos capacitarse para el siglo XXI, que es el siglo de la informática y del conocimiento, estamos como si fuéramos ya un país del primer mundo, donde ya todos los problemas básicos están solucionados y todas las escuelas del país tienen aire acondicionado y computadoras en cada carpeta, y entonces ya pasamos al siguiente paso, que es hablar de la ideología de género y qué sé yo. El enfoque, ¿no? El enfoque de género, que detrás trae, mi opinión, como caballo de Troya, la ideología de género, porque nadie en su sano juicio va a oponerse a una educación en la cual le digan a los niños: tú tienes que respetar al prójimo. Yo creo que la base de la convivencia social, de la tolerancia, es el respeto al prójimo. Estamos en el siglo de la tolerancia, además. Yo creo que el mundo ha llegado en el siglo XXI a un nivel cultural que permite hablar de tolerancia en todos los ámbitos. Bueno, el respeto, yo diría el respeto al prójimo. Claro, ¿no? muy bien, muy bien. Lo que es odioso a ti, no se lo hagas al resto. Eso viene de hace siglos. Esa es la esencia cuenta una historia de un pagano que quería convertirse al judaísmo, y en la época de Jesús, antes de Jesús, unos años, y había dos escuelas rabínicas, una pegada al espíritu de la ley y otra que era más laxa. Entonces va a la escuela apegado a la ley, al espíritu de la ley, y le dice al rabino principal, el pagano yo me convierto al judaísmo si me dices la esencia del Pentateuco mientras estoy parado en un solo pie, y el rabino lo bota a patadas. ¡No! Y entonces va a la otra escuela y se para en un pie, y el otro rabino le dice: lo que te es odioso a ti, no se lo hagas a los demás. Esa es la esencia del Pentateuco. El resto es comentario, anda y apréndelo. Entonces yo creo que 2000 y pico de años después sigue teniendo absoluta vigencia, ¿no es cierto? Sí. Ya, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que tiene que haber una escala salarial y oportunidades idénticas para el hombre y para la mujer. Sin duda. Estamos 100% de acuerdo. Y estamos lejos de eso. Y estamos muy lejos de eso. Pero detrás de eso viene el contrabando ideológico, y por eso hay muchos padres preocupados, y por eso ha nacido un movimiento que algunos dicen fundamentalista, con mis hijos no te metas, que detrás de eso ya viene el otro tema. No, ¿sabes qué? No importa si tú naciste hombre, estás prisionero o mujer. Eso también está. Ya, oye, pero disculpa mi francés, pero estamos hablarle de sexo anal a un chico de 5 años, por favor. El enfoque de género no se creó para este tipo de polémicas. Pero lo están tratando de meter de contrabando. Políticamente. ¿Y sabes qué cosa me preocupa muchísimo? Que las personas que representan a estos colectivos de Con mis hijos no te metas, que merecen todo mi respeto, los padres, las personas que los representan, que deberían ser religiosos, están metidos en política. Y todo eso se va a traducir en votos. Así como también se traduce en voto el político que solamente representa a un colectivo particular de la población. O sea, tú no tienes que usar a ningún sector de la población para conseguir votos. Tú tienes que usar al todo del país.
para proponerles un programa nación y conseguir los votos. La última reforma educativa de este país importante, de nuestro Perú, la hizo Velasco, en un gobierno revolucionario de facto. Calcula para qué nos han servido todos estos años de democracia. Esas son las preguntas que nos tienen que mover. Esos son los temas de fondo, efectivamente. La educación para el futuro, la empresa privada que respete el medio ambiente, la pedagogía a la población para que no se deje llevar por los cantos de sirena de populistas o demagogos de un extremo u o del otro, que son espantosos los dos extremos. Absolutamente, los extremos. Confucio, el Chung Lu, Confucio decía el justo medio. Por supuesto. Y había un rabino lusato que decía el sendero del medio es el sendero de los sabios, no te vayas ni izquierda ni derecha, el centro. Pero estamos efectivamente en un ambiente de polarización y yo agradezco poder haber escuchado tus palabras, Francesco, y que hayas transmitido un mensaje de ponderación y de equilibrio. Lo que necesitamos en este momento es poner paños fríos, necesitamos equilibrio y no necesitamos bomberos ni piromaníacos que arrojen más gasolina al fuego. El tiempo se ha quedado corto, lamentablemente, Francesco. Agradezco mucho tu presencia. Ya tendremos ocasión de... que me lo digas, yo regreso por aquí supuesto con todo que sí. el gusto del mundo. Amigos, regresamos nuevamente en unos minutos. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo por RCI Radio Canal Identidad. Muchas gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928 14 35 14. Somos RCI Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928 14 35 14. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928 14 35 14. Somos RCI Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928 14 35 14. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad.
Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928-14-3514. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. En este segundo bloque de Ni con Dios, ni con el diablo, vamos a conversar de diversos temas mundiales con el prestigioso internacionalista Ariel Segal. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y sobre todo en la semana inaugural del programa. Así es, y el formato aquí es muy informal y es una conversación. Entonces, hay un montón de temas tenemos Venezuela, tenemos el Brexit, tenemos esta conferencia de la ONU sobre cambio climático y, en fin, en general. Tenemos una cosa muy interesante que ocurrió ayer cuando el presidente de El Salvador, Bukele, fue, y antes de empezar a hablar, quizá empecemos con eso, Ariel, sí. Se presentó ante el podio de la Asamblea General, saludó, pidió disculpas y se tomó una selfie, un autorretrato. Y luego dedicó gran parte de su discurso. Bukele, el presidente de El Salvador, además maneja muy bien las redes sociales. Me di cuenta además en la foto de las agencias internacionales que ya tiene el último modelo de iPhone. Me di cuenta por los 3 lentes que acaba de salir. Entonces es un apasionado de las redes, de todo lo que tiene que ver con Internet. Y dijo una verdad. Dijo la selfie que me he tomado, el autorretrato que me he tomado y que estoy poniendo en Twitter en este momento va a ser visto instantáneamente por docenas de miles de personas, y en cambio el canal de YouTube que transmite los mensajes de Naciones Unidas en este momento, dijo Bukele, lo están viendo 200 personas. Y estamos hablando de Entonces este formato ya es obsoleto en realidad. ¿Para qué estamos, ya que hablamos de cambio climático y todo, contribuyendo a la contaminación, viniendo aquí docenas o cientos de personas en aviones, cuando esto lo podríamos hacer vía Skype, teleconferencia? Es decir, un desafío. ¿Qué opinas de eso, Ariel? Sí, bueno, yo pienso que esencialmente él tiene razón, pero también hoy lo que tú te tomas con una selfie como él hizo va inmediatamente también a las redes sociales, va al YouTube, y también por ahí se transmite y por ahí también mucha gente se informa. Como yo vi esa foto de el presidente Bukele a través de las redes sociales. Pero sí, el punto tuyo es que la crítica que tiene Greta Thunberg o otras personas sobre que son bastante radicales en su cuestión de decir tenemos que no solamente hacer pasos políticos y reformas muy importantes para evitar gases tóxicos, etcétera, para evitar los desastres ecológicos que cada vez son mayores. Es cierto que Greta y unos cuantas personas se lo toman de una manera muy
rígida y dicen no vamos a volar más nunca en aviones o no vamos a tomar medios de comunicación medios de transporte que puedan contaminar. Yo creo, primero para empezar, que ella es una adolescente, tiene derecho a la utopía, tiene 16 años. No le podemos negar a alguien que es un niño a que tenga el derecho a soñar. Y creo que todas estas críticas que han caído sobre ella de ciertos sectores en el mundo son injustas. A un adulto sí le podemos pedir razonar de una manera de que estos cambios se hagan de manera más gradual. Segundo, tenemos que recordar que ella sufre el síndrome de Asperger y esta manera tan radical y la forma de cómo se le ve su rostro adusto, etcétera, puede estar vinculado a ese problema. Y personalmente me molesta cuando hay burlas de... No, las burlas son absolutamente inaceptables. Exactamente. Absolutamente inaceptables. Pero, Ariel, mira, habría que criticar a los adultos que están usando una niña que además tiene el síndrome de Asperger. Que es una especie de autismo, por si alguien no sepa. Para transmitir un mensaje, porque comparto la opinión de quienes dicen de que en realidad están utilizándola para una agenda política. Mira, eso del cambio climático, yo no sé, yo lo llamo terrorismo climático. Entonces tú me vas a decir negacionista. Sí. Entonces, bueno, correcto. Si me quieres poner una etiqueta de negacionista, yo hago una distinción entre el cuidado del medio ambiente, que es algo normal y que toda persona sería irracional decir lo contrario, y el medioambientalismo. El medioambientalismo se ha convertido en una corriente política y te diría hasta una religión. Y dejemos de lado a Greta y dejemos de lado el debate si la están utilizando o no, o si es realmente su propia convicción de niña la que la lleva a esto, pero hay miles de niños en este momento, de adolescentes que están con un pánico total y dicen, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué nos vamos a preocupar en el futuro? Si hay adultos, dejamos a Greta. Sí. Tenemos a la señorita Ocasio-Cortez, Sí. congresista de los Estados Unidos, que dice que el mundo se va a acabar en 12 años. Ya no estamos hablando de una niña, estamos hablando de una persona adulta. Entonces ya no criticamos a Greta, porque mi opinión es que la usan justamente para ese argumento. ¿Cómo puedes criticar a una niña que además tiene síndrome de Asperger? Ya, dejemos a Greta en paz. Ocasio-Cortez es una adulta, es una política, tenemos todo el derecho a criticarla. Bueno, Uri, primero... 12 años se va a acabar el mundo. Al Gore, le comentaba a Francesco Petrosi, nuestro anterior, tocamos muy tangencialmente el tema. Según Al Gore, en este momento sería imposible esta entrevista porque estaríamos con el agua hasta aquí y mordidos por cucarachas gigantes con alas. Y sin embargo, acá estamos. Entonces, ¿no crees, Ariel, que hay una... a ver, si todo este tema climático fuera algo científico, estarían los científicos hablando. Los que están hablando... Hablan los científicos. Los que están hablando son las ONGs que tienen un sesgo, están hablando los políticos de izquierda, y para mí, en el fondo, todo esto no es más que una manera encubierta de atacar el capitalismo y la economía de mercado. Permítame... Te dejo hablar, está bien, por supuesto. Permíteme hablar. Bueno, primero... Tienes 10 minutos para hablar ahora tú solito. Sí, yo primero sugiero que no utilicemos una definición tan fuerte como terrorismo climático, y lo sugiero por una sencilla razón. Las personas que hemos vivido en lugares donde ha habido terrorismo, yo he vivido varios años en Israel, tú has vivido en Perú, sabemos lo que implica el terrorismo. Alarmismo climático, alarmismo climático. Pero para terminar, yo creo que puede ser un poquito ofensivo para las personas que han sufrido de terrorismo, el verdadero terrorismo, aplicar una palabra como esa para el asunto climático. Ahí podemos estar de acuerdo. A ver, voy a hacer una concesión, aunque asustar a niños como Greta y miles como ella diciendo que el fin del mundo está a la vuelta... Llámalo fanatismo, llámalo radicalismo, radicalismo sumamente alarmante climático. Ok, como tú quieras, pero la palabra terrorismo para mí es de evaluar la palabra. Perfecto, ¿no? Bueno. Ok,
Segundo, hay científicos que opinan, y yo creo que son la mayoría, que el factor humano sí influye mucho para el calentamiento global y para los problemas que hemos tenido en el medio ambiente. No estamos, como decía Al Gore hace varios años, como bien tú dices, sumergidos ya en el mar, etcétera, pero sí hemos visto en los últimos años de una manera muy rápida cómo se están derritiendo glaciares en todo el mundo, cómo montañas que tienen nieve ya no la tienen, cómo las temperaturas se están alterando en muchos lugares a cifras que desde que se miden las temperaturas hace 80 años, 90 años, nunca se habían llegado a ese tipo de clima. Y entonces eso para mí son evidencias de que hay unos cambios bastante dramáticos. No son lo que nos están pronosticando quizás con los años exactos y con la manera que tú dices que produce pánico a muchas personas, pero sí se ha evidenciado que estamos viviendo un momento de cambio muy severo en el planeta Tierra. Ahora, no creo que vale la pena hacer una discusión de cuáles son los científicos que tienen razón y cuáles no, porque nosotros no somos científicos y no vamos tampoco a poder concluir sobre eso. Pero hay científicos muy serios que dicen que el factor humano sí influye, y hay científicos serios y otros menos serios que dicen que el factor humano prácticamente no influye para nada, porque estos son cambios que se generan después de siglos en la Tierra, y el factor humano no, lo que haga el ser humano no influye mayormente en eso. Pero uno en este caso, en un caso de este tipo, en mi opinión, tiene que irse con la teoría de que el factor humano sí influye, porque si influyera, si es que influyera, queremos evitar que el mundo entre en un proceso de desastres ecológicos peores de lo que ya es. Si no influye, ¿qué importa? Pero si influye, ¿no es mejor que se hagan ciertas políticas ecológicas para evitar en el futuro, a mediano plazo, a más largo plazo, lo que sea, estos daños que ya estamos empezando a vivir? Entonces mi opinión es que mejor le hacemos caso a los científicos que dicen que nosotros los seres humanos también que contribuimos, o al revés, dañamos el ecosistema y estamos acelerando este problema. El caso de Ocasio-Cortez que tú me estás mencionando, yo estoy muy en desacuerdo con las ideas de la congresista Ocasio-Cortez, que es del ala más izquierdista, más extrema izquierda del Partido Demócrata, que acompaña a Bernie Sanders, que acompaña a otras congresistas que también les gusta hacer escándalo, porque eso también les da un poco de marketing, etcétera. Pero lo que más me asusta de ella no es el tema de sus ideas ecológicas. Lo que a mí me asusta más de ella es como ella critica a Estados Unidos como si fuera una dictadura, o como critica a algunas democracias en el mundo con las que no está de acuerdo. A mí me da cierto miedo de que gente como ella llegue al poder algún día en Estados Unidos, pero la parte ecológica es la que me parece la más nice, la más... bueno, sí y no, porque mira, se trata de control, porque al final del día, creo que lo comentaba con nuestro anterior invitado, bueno, Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York y que también es demócrata y medio izquierdo, dice, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora, en ningún sitio en Nueva York te van a poder servir una soda, una gaseosa de 16 onzas, sino solo de 8, porque estoy cuidando tu salud. Y más de uno va a decir, bueno, en el fondo sí, tienes razón, pero se trata de control, se trata de preparar tu mente para que te vayas acostumbrando con pequeños detalles a que el Estado toma control de tu vida. Entonces, yo creo, sí, tienes razón, Ocasio-Cortez, la política exterior de Estados Unidos es crítica, y la otra congresista que vino de Somalia o Etiopía, sí, o Ilhan Omar, sí. Sí, entonces es la cultura de la victimización, ¿no es cierto? Sí. O sea, este es un país que ha sido hecho, Estados Unidos, matando a los nativos americanos y esto, es decir, la cultura de la victimización, y los demócratas que tanto hablan de pluralismo son los más racistas de todos, porque históricamente Estados Unidos lo que importaba no importaba tu origen étnico, no importaba tu origen social,
Es decir, el sueño americano, ¿no es cierto? Cualquiera podía llegar. Y de repente los demócratas empiezan a catalogar todo por razas, ¿no? Y a victimizar, tú eres afroamericano, entonces tú has sido esclavo, etcétera. Estoy de acuerdo contigo, pero no hay que menospreciar el tema climático, porque yo creo que forma parte del paquete, pero de nuevo, de la izquierda. Una cuestión. Para empezar, yo creo que no todos los problemas del mundo, no todos los temas del mundo hay que simplificarlos como temas que de izquierda contra derecha. Ya. ¿Ok? Para empezar por ahí. Yo considero, por ejemplo, que Emmanuel Macron, es más de derecha que de izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ok. ¿Quién se volvió el abanderado como político de la lucha climática por el cambio climático? Macron. Después de que Trump se salió del pacto climático. Uh-huh. Emmanuel Macron. No se volvió el líder algún político de izquierda europeo ni nadie más. ¿Qué le ocurrió a Macron? Eso para mí es un tema interesante. Macron también criticó a Greta, ¿ok? La criticó, pero dijo muchas de las cosas que ella dice tiene razón, pero en lo que yo estoy desacuerdo, estoy citando más o menos a Macron o parafraseándolo, es su radicalismo, porque nosotros lo que necesitamos es gente que contribuya para la solución del problema y no gente que simplemente se dedica a protestar. Y para mí Macron tiene mucha autoridad moral para hablar de eso, porque justamente por hacer reformas muy aceleradas en el sistema de transporte de Francia y subir los precios del carbón y los precios de los carburantes, de la gasolina, etcétera, le salieron los chalecos amarillos. Entonces, eso demuestra que incluso muchas de las personas que protestan, a la hora de la hora, no están dispuestas a hacer los sacrificios que implican hacer estas políticas aceleradas de reforma climática. Pero insisto que esto no es un tema, en mi opinión, de derecha o de izquierda, o de que te quieren controlar, o de la economía de mercado o no. Es un tema de que gradualmente, y ahí es donde yo coincido con Macron, porque a él lo quiso hacer acelerado, pero ya vio que no se puede, gradualmente hay que ir haciendo ciertos cambios. Y sí, bueno, el Estado tiene que ir creando esa cultura para esos cambios, que eso no significa ser un país totalitario, ni un país dictatorial, ni mucho menos. Cuando a ti te ponen las leyes de tránsito y te dicen que no te cruces la luz roja, y la luz amarilla, que significa esto, y la luz verde significa eso no significa que el Estado está tratando de controlarte y limitándote tu libertad. Entonces también cuando te dice que no uses un cañito, porque eso puede ser contaminante, bueno, ¿cuál es el gran problema? Eso significa que el próximo paso va a ser que me van a prohibir, te van a cerrar tu medio de comunicación, o van a prohibir la libertad de expresión o algo por el estilo. Ya me parece muy exagerado llegar a ese tipo de conclusiones, porque ciertos países toman ciertas decisiones para tratar de educar o crear una especie de cultura ecológica. Entonces, si algunas personas se asusten, bueno, que se asusten, es un derecho también. Yo en realidad insisto, no me parece que el tema del cambio climático sea una cuestión de ideológico, de derecha o de izquierda. Claro que hay gente que la puede usar y traerla a su molino, pero bueno, esa es la gente que no tenemos que tomar en cuenta, esas son la gente que no los tenemos que ver como verdaderos líderes de opinión ni nada. Y tú también mencionas a Al Gore. Al Gore fue un demócrata, fue vicepresidente de Estados Unidos, no de radical, fue un demócrata moderado, de centro izquierda. Eso fue el gobierno de Clinton. Moderado pero fariseo, ¿no? Porque Al Gore y DiCaprio y todo hablan mucho del cambio climático. En eso no, aunque Bukele no lo mencionó de pasada, pero viajan en aviones privados. Bernie Sanders, durante la campaña para apoyar a Hillary Clinton, no aceptaba viajar en aerolíneas comerciales. Él le decía a Hillary: si tú quieres que yo vaya a apoyarte, me tienes que contratar un jet. Y luego sale hablando del cambio climático. O sea, hay fariseos en ambos lados, de acuerdo. Bueno, y está muy bien
Las contradicciones son parte de todos los seres humanos. Sí. Eso no tiene que ver solo con política. Correcto. Dejamos el cambio climático, nos vamos a un pequeño corte, y cuando regresamos aquí en Ni Dios ni con el Diablo, vamos a hablar de Venezuela con el internacionalista Ariel Segal. Volvemos en un par de minutos, queridos amigos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928-14-3514. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Estamos con Ariel Segal. En el primer bloque hemos conversado del cambio climático y ahora vamos a hablar un poco de la situación en Venezuela. Ariel, digamos, ¿cómo crees tú la situación en Venezuela? No hay necesidad de abundar en detalles, todo el mundo la conoce mal que bien. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? De alguna manera parecía que hubo un momento en el cual el movimiento de Guaidó estaba a punto de alcanzar, mi percepción, sí, una masa crítica, ¿no es cierto?, a partir de la cual podía haber un giro, pero me da la impresión como que se ha quedado pasmado y que a fuerza de aguantar, y además con el apoyo indisimulado, acaba de estar en Moscú Maduro, con el apoyo indisimulado de China y de Rusia, bueno, y Corea del Norte y qué sé yo, y con la apatía de ciertos gobiernos, como que ya la cosa se ha quedado... sí, se congeló, de alguna manera. ¿No es cierto? Y encima ha habido este diálogo que no sé si ha sido, tú dirás, el de Barbados, si ha sido bueno o malo, o ha sido una emboscada para ganar tiempo. Luego ha habido otros contactos de grupos de la oposición. Me da la impresión que incluso hay algunos dentro de la oposición que no toman distancia, como que no acaba, no se la juegan por Guaidó, ¿no? acaba la semana pasada de ocurrir que un pequeño grupo de gente de oposición, muy desprestigiados todos ellos y sin ningún liderazgo, firmó un acuerdo con el gobierno para negociar, y Maduro para dar muestras de flexibilidad hace que regresen a la asamblea controlada por la oposición, un grupo. Sí. ¿Cómo ves la situación? Okay. Bueno, primero yo creo que estoy de acuerdo contigo que está muy congelado el tema en Venezuela. Una resolución del conflicto venezolano no la veo a corto ni mediano plazo siquiera por el momento, pero este año ha sido importante por varias razones. La primera es que todo lo que ha ocurrido alrededor de que Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela lo nombrara presidente de transición, que más de 50 países del mundo democráticos reconozcan a Guaidó como el verdadero presidente temporal de Venezuela y ya no a Maduro, que a la única institución que reconocen como legítima es la Asamblea Nacional y no a la Corte Suprema, no a Maduro como presidente, a ninguna otra que obviamente son parte de la dictadura. Son pasos importantes.
Si hubiéramos preguntado en enero de este año si iba a haber una situación remotamente parecida a la que hay hoy, eso demuestra un cierto avance, por lo menos a nivel de el mundo exterior con respecto a Venezuela. Lo que ocurre es que también todo este proceso que ha ocurrido durante el año ha desnudado la verdadera naturaleza del régimen. Lo que muchos sabíamos o creíamos saber, pero que faltaba la prueba final. ¿Y cuál era la prueba final? Que aquí no gobierna Maduro, que aquí no gobierna Diosdado Cabello, que aquí no gobiernan los venezolanos, que Venezuela es un estado controlado por varios tipos de mafias, empezando por narcotraficantes vinculados al ejército, es controlado por Cuba. Las cosas que se deciden en Venezuela son, en realidad, se dictan por el régimen cubano, por Raúl Castro, por el actual presidente. Pero son decididas en exacto. La presencia cubana cada vez es más obvia, que también muchas de las políticas se hacen en función de lo que los rusos quieren, muchas de las políticas se hacen en función de lo que China quiere. O sea, Venezuela es un país secuestrado. Entonces, por eso, todo lo que ha pasado este año termina de demostrar que aunque tú tengas la calle, que aunque tú hagas protestas, que aunque tú tengas más del 80% del país de tu lado, que aunque tú le pidas a grupos militares, y a veces algunos militares se cruzaron al lado de la oposición, no te puedes tumbar al régimen, porque el régimen está sostenido por mafias y por gobiernos de afuera. No es una dictadura tradicional, no son las dictaduras que habían en el pasado de Pinochet o la de Argentina, y ni siquiera la de Franco o otras que hubo en Europa. Entonces, dentro de este entramado, en mi opinión, no hay una salida pacífica. Y no, Guaidó, por ejemplo, hay mucha gente que le reclama que por qué él no pide de una vez una intervención militar del extranjera, de aplicar el TIAR. El TIAR que se acaba de alguna manera activar en la OEA. Bueno, con los países que pertenecen al TIAR, porque no todos los países de América Latina pertenecen a este tratado de colaboración de asistencia recíproca, sí, TIAR. Que ellos dicen generalmente que no tiene nada que ver con lo militar, pero permitiría en teoría algún tipo de intervención militar. Bueno, porque si a Guaidó no le dicen gobiernos de América Latina y no le dice Trump que está dispuesto a mandar tropas, y él dice por favor envíen tropas y no llegan, se hunde más. Y entonces a él no le queda remedio, él no puede hacer una petición a sabiendas de que no se va a cumplir. Lo insinuó por lo menos un par de veces, ¿no es cierto? Y quedó ahí. Claro, pero en insinuación, pero no lo puede decir directamente, cosa que frustra a muchos venezolanos, porque quedas en ridículo, quedas como que, bueno, si tú pediste ayuda... Es muy importante lo que tú dices, Ariel. ¿Tú no ves la posibilidad, por los factores que has mencionado, de una salida diplomática? Porque hay actores que incluso tienen poder de veto hasta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya dejemos de lado a la OEA. O sea, sí, si esto, digamos, pasa a otro nivel, en la OEA hay dos de las potencias que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, apoyan China y Rusia a Guaidó. Bueno, la vía diplomática única que yo creo que es posible para la resolución del conflicto venezolano no es la gente de Guaidó con la gente del gobierno de Maduro, por ahí no pasa. Si hay algo diplomático es ofrecerle gente una salida, gente del gobierno de Trump con gente de China y gente de Rusia para que se pongan de acuerdo, y ahí se soluciona, pero es una acción diplomática de otros países. Una acción diplomática de otros países. No de los protagonistas asegurarle a Maduro y a su cúpula, que está hasta el cuello metida en violaciones de los derechos humanos y narcotráfico, digamos, que puedan salir sin terminar como Mussolini colgados de un poste. Exactamente, y decirles que ya no la apoyan más. Punto. Claro. Es la única solución, pero para eso Estados Unidos tiene que negociar de una manera que satisfaga mucho a los chinos y a los rusos, de que van a mantener cierta influencia o bastante influencia en la Venezuela post-chavista. En la Venezuela, claro, tendría que ser un presidente que digamos, ofrezca
seguridades, además han metido un montón de dinero los rusos y bueno, los chinos. pero es que Guaidó ya lo ha dicho. Guaidó ha dicho que sí. si cuando Maduro se vaya del poder, Venezuela va a pagar sus deudas a Rusia, Venezuela va a pagar sus deudas a China, van a permitir que sigan en las inversiones en las que ellos están. Ahora, la segunda salida es la militar, con ayuda extranjera, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. Pero Trump en un momento parecía que iba dirigido hacia allá y se echó para atrás. Se echó para atrás, incluso se deshizo de Bolton, que era el halcón. Sí. Y lo dijo Trump en un discurso, no, ya me parece que era demasiado extremista, es decir, manejó mal el asunto con Irán, lamentablemente se nos ha ido el tiempo y no vamos a poder hablar ni del Brexit ni de Irán, pero lo de Venezuela es muy importante, además tenemos una comunidad de venezolanos aquí muy grande, entonces es un tema que interesa mucho. La salida, digamos, ¿no crees, para terminar, Ariel, que podría ser un boomerang para los sectores democráticos y para el prestigio de Guaidó, una intervención extranjera? Porque en Irán, mira lo que provocó, al final terminaron fortaleciéndose los sectores más radicales, porque al final del día, a ver, tú es como una familia, ¿no es cierto? Mal que tú tienes discrepancias, pero que venga alguien de afuera, se meta a tu casa para decirte... No, porque yo cuando hablo de una salida militar no estoy hablando de una invasión, yo estoy hablando de algunos bombardeos selectivos en algunas zonas y el ejército sale corriendo. El que conoce cómo es el ejército de Venezuela sabe que tal. Eso no va a dar batalla, va a ser como el ejército iraquí, que ese no es el ejército de Irán. Los egipcios en la guerra de los 6 días, que se sacaron los zapatos y se fueron corriendo por para nada. Para nada. Y lo pueden ver incluso que cuando hubo este intento de atentado con un dron en un desfile militar, cómo salieron corriendo los militares. Ya, o sea, no botas en el terreno. O sea, no estamos hablando de botas en el terreno. No, yo pienso que con unos cuantos bombardeos selectivos en algunos lugares y la amenaza de más ya empieza a desmantelarse el ejército y a pasarse. Eso o lo otro que suena más razonable y absolutamente limpio, ¿no? Que China, Estados Unidos y Rusia decían y le digan a Maduro, ¿sabes qué, hijito? Hasta acá nomás, haz tus maletas y dile a Diosdado y a toda la cúpula que se van a vivir a Cuba. Y por eso es importante que por lo menos ya Trump se desembarazó del problema del tema ruso con el informe Mueller y toda esta cosa, porque ya puede negociar más tranquilo con Putin, incluso el tema de Venezuela, entre otros. Muy interesante, es un ángulo realmente refrescante el que nos ha dado Ariel Segal respecto al cambio climático y el tema de Venezuela. Se nos ha acabado el tiempo. En algunos momentos va a hablar el presidente de la República, Martín Vizcarra. Los invito a enterarse a través de la plataforma informativa de RCI, www.rci.com.pe. Eso es todo por hoy. Amigos, gracias. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias.